Muy buenos días a todos. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que me oís correctamente, ¿de acuerdo? Y estáis viendo la plataforma. Muy buenos días, Jorge, Antonio, Vicente Paz, Rosa, Ascensión, Francisco, Alejandro, Susana, Joaquín. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy 27 de febrero, último miércoles del mes, ya finalizando el mes de febrero. Vamos a analizar en primera instancia pues, no, la situación macroeconómica con los índices bursátiles, la renta variable en máximos anuales, con obviamente con señales contrapuestas. ¿A qué me refiero? Pues que los datos macro indican una desaceleración y las expectativas de los beneficios empresariales están tendiendo ya a la baja, con un 1% en la última semana. Es decir, esta divergencia del precio con respecto, obviamente, a datos fundamentales y macroeconómicos nos indican, de acuerdo, próximamente, pues volatilidad en los mercados. A pesar de ello, los dos frentes ahora mismo son exactamente los homólogos en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuál es? El acuerdo del Brexit, que ya sabemos que a finales de marzo, ¿no? Pues es cuando se produce ya la salida posiblemente definitiva respecto a la Unión Europea y el acuerdo comercial que se está llevando a cabo en el que ayer vimos, ¿no? Como el presidente Donald Trump aterrizaba en Vietnam para esas negociaciones con quién, en este caso con Corea del Norte. Esta confianza de reuniones, de decisiones, de aplazamiento en relación al Brexit están impulsando, llevando lo que es a la renta variable a nuevos máximos anuales. ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta en la que nos tenemos que preguntar a día de hoy, a finales de marzo. Considero que el primer trimestre acabaremos en positivo, en rentabilidad, tanto enero, febrero como marzo. Ya sabéis que desde noviembre y diciembre los llevo considerando. Y a partir de ahí ya sí que será otro cantar. Veremos otro escenario y a partir de ahí veremos qué alternativas y sobre todo qué oportunidades nos brinda el mercado. Como estáis viendo, hoy tenemos apenas ausencia de datos macro, por tanto vamos a pasar a analizar los distintos valores, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿Alguna cuestión que queréis en particular que analicemos? Vale, perfecto. Pues en relación al primer análisis, tenemos el DAX alemán, como estáis viendo. La semana pasada analizábamos, ¿no?, la directriz, la línea de tendencia bajista, que es la que estáis viendo dibujadas, y qué podríamos buscar. Tras el distinto toque, apoyo en la línea de tendencia, una pequeña corrección para en este nivel buscar un toque de máximos. Perforó dicho nivel, continuó con la tendencia y nos encontramos ahora en torno a los 11.475 puntos sin precio objetivo, de acuerdo, bastante claro. Es decir, las líneas de resistencia que nos encontramos, de acuerdo, en primera instancia, en segunda instancia, este nivel de resistencia tras la perforación nos indicaría un fuerte movimiento al alza. ¿Qué sucede? Que como he indicado al inicio, los datos macros nos apoyan, los datos, de acuerdo, tanto el IFO alemán, la confianza empresarial está siendo peor de lo esperado, la recesión, que estamos en desaceleración económica en la zona euro, la situación del Brexit, junto con el famoso acuerdo comercial, están de acuerdo sobre el escenario y por tanto son datos coyunturales que frenan lo que es el impulso alcista. A pesar de ello, fijaos, de acuerdo, que estamos en 11.478. Un dato que quiero que veáis simplemente visual desde los máximos del año pasado hasta el mínimo que marcó, que es este punto, el DAX alemán, se ha revalorizado desde finales de diciembre, primeros de enero? Lo veis aquí, el 38,2. Es decir, un 38% es lo que ha subido en ese escenario, ¿vale? Luego veremos en Estados Unidos cuál ha sido esa subida para que hagáis simplemente una comparación y que saquéis vuestras propias conclusiones. A día de hoy, la entrada de capital no está en Europa, no está en el DAX alemán y, por supuesto, no está en los homólogos de los índices europeos, ni en el CAC parisino, el FTSE, el IBEX, ¿de acuerdo? Y el resto de índices. En relación al DAX, tras perforar este nivel,
¿de acuerdo? Nos encontramos, como veis aquí, en la primera instancia de resistencia, una resistencia que no tiene fuerza, que no tiene magnitud, pero esta, en cambio, sí que tiene bastante importancia, los 11.657. Particularmente estamos viendo ya que se está frenando las distintas subidas. Podríamos ver un ataque, sin lugar a dudas, a este nivel, los 11.657. Yo particularmente, si fuese vosotros y estuviesen ya en un punto intermedio alcista con la posición, ¿de acuerdo?, en cartera, sí que intentaría aguantar la posición hasta dicho objetivo, 11.655 aproximadamente, ¿vale? Iría subiendo el stop loss para así consolidar beneficios. Hablábamos la semana pasada de un distinto cruce, ¿no?, del RSI. No se produjo el RSI, por tanto no nos dio las señales de entrada de cruces, por tanto seguimos con la tendencia previa tras perforar esta línea de resistencia, ¿vale? Fijaos en el corto plazo como esa ruptura de la línea de tendencia, lo vemos aquí, ¿vale? Se apoyó con distinto pullback y estamos viendo en el corto plazo el distinto apoyo con máximos mínimos crecientes, famosa teoría de Dow, que siempre os lo comento para intentar no perforar este nivel en el corto plazo y, si no lo perfora, que es lo más probable, continuar con la tendencia previa. ¿Cuál? Tendencia alcista, ¿vale? ¿Alguna posición? Comentarme, por favor, qué posiciones tenéis en el DAX. Alcistas, bajistas, niveles de precios. La mayoría ya de vosotros recordáis, ¿no? Aquellos que estuvisteis la semana pasada y hace 2 semanas, pues compartíais, ¿no?, que el 80 o incluso 90% estabais totalmente alcistas. A día de hoy, de acuerdo, es un 50-50. Muchos ya estáis en distintos niveles cortos, en los 10.800, ¿vale? 10.800 puntos, es decir, niveles que están bastante alejados de los actuales. Los 10.800 nos lo encontramos casi en la parte del soporte. Pero, en cambio, muchos de vosotros estáis posicionados largos, ¿vale? En torno a los 11.500, 11.400 puntos, es decir, niveles muy próximos a los actuales y que realmente, tras las distintas correcciones, fijaos a todos aquellos que estáis en los 11.400 que no perfore dicho nivel. De hecho, alguno de vosotros compró justo aquí. Por tanto, el stop loss lo pondría justo debajo de este nivel, en torno a los 11.380. Como zona de control, ¿vale? ¿Alguna duda en referencia a la estrategia del DAX? Vamos a pasar a uno de los índices nacionales, el IBEX 35, es el que tenemos aquí en pantallas. ¿Os acordáis? La semana pasada analizábamos, ¿no?, el canal de soporte, el canal que veis aquí bien dibujado con los 8.950 como zona de soporte y la zona de resistencia, lo veis aquí bien marcado. Dejé un sell stop, ¿vale? Como podéis ver, observar aquí en la zona de resistencia unos cortos, ¿vale? Y en posiciones abiertas, como lo podéis estar observando, IBEX 35, ¿vale? Con casi un 4,5% de rentabilidad, que es lo que veis aquí, ¿vale? 42 euros de beneficio con un 4% de rentabilidad. ¿Qué estrategia busco? Desde luego la estrategia de zigzag, la estrategia típica del IBEX, que tras alcanzar una zona de resistencia y apoyado, de acuerdo, viendo debilidad en el resto de mercados, sobre todo en Europa, busca una corrección y, en este caso, el precio objetivo, como veis aquí, el take profit, lo ubicaría en torno a los 8.944 puntos. El stop loss lo veis justo por encima, un poco de la zona de entrada. Y, en ese sentido, dejaré la posición, ¿vale?, para ver cómo se acontece durante estas semanas. Particularmente esa es la estrategia personal en el IBEX, abrir cortos que ya están abiertos desde los 9.238 hasta en búsqueda hasta los 8.950, una corrección de 80 puntos que le viene muy bien al IBEX tras la subida, ¿no?, bastante vertiginosa, y, en ese sentido, ver esas expectativas del mercado, ¿vale? Esa es la estrategia del IBEX. En referencia a la situación, pues, macro, ¿no?, aquí en España veremos
lógicamente las volatilidades que crea la situación geopolítica tras las elecciones, ¿no? Pues que tenemos a finales en un par de meses, y en ese sentido vamos a pasar de acuerdo al resto de los índices en Europa. ¿Por qué? Porque fijaos, uno de los índices que pocas veces prestamos atención, pero que es bastante importante analizar. A día de hoy, el FTSE del Reino Unido perforó estos niveles, que es lo que está sucediendo ahora mismo en el DAX, línea de tendencia bajista, perfora. ¿Cuál es el resultado? Perfora con fuerza y continúa con la tendencia previa, la tendencia alcista. En ese sentido, fijaos en el corto plazo, los distintos acuerdos o preacuerdos en relación al Brexit. No quiero enseñar esta corrección que está haciendo, pero sí la debilidad, la pérdida de volumen que está obteniendo lo que es el FTSE del Reino Unido y, por tanto, la ausencia de volatilidad y de oportunidades que nos está ofreciendo, brindando. Al igual que ello, uno de los índices bastante que estábamos compartiendo desde meses pasados era el famoso cap de escape, ¿no? Que lo veis aquí, del CAC parisino, que perforó, ¿de acuerdo? Fijaos con qué fuerza la zona de resistencia previa, nos estaba indicando ya zona de entrada. Sin lugar a dudas, continúo con la zona de entrada hasta la zona que veis aquí, fue anteriormente soporte, convertido actualmente en zona de resistencia. En dichos niveles veremos una debilidad, un freno, es decir, una situación igual que el IBEX 35 para obviamente consolidar dichos niveles. Fijaos también en Francia, desde los máximos hasta los mínimos, cuánto ha recuperado el mercado alemán. Aquí ha tenido bastante más subida porque es un 61,8%. ¿Vale? Es decir, casi dos tercios partes de las caídas ya han sido recuperadas, teniendo niveles previos, como podéis estar observando, del 10 de octubre. En cambio, en el DAX, ¿de acuerdo? Sí que no vemos, mejor dicho, esa fortaleza debido obviamente a la situación macroeconómica que tiene el país. Respecto a todos los mercados importantes en Europa, el Eurostoxx 50, el movimiento muy parecido al CAC parisino. Desde los máximos observamos, ¿no?, distintas correcciones. Sí que es verdad que aquí el DAX, al tener tanta importancia, ¿no?, vemos como prácticamente solo se ha recuperado un 50%, y en ese sentido veremos, de acuerdo, cómo poco a poco va teniendo, aquí lo vemos, poco a poco va teniendo esa tendencia alcista vigente, ¿vale? Sin perder, fijaos, esta línea de tendencia desde los máximos, punto de apoyo, para alcanzar distintos puntos de apoyo hasta dichos niveles, ¿vale? Es decir, zona de entradas, ¿vale?, de continuación de rebote, y buscaríamos una zona de rebote de estabilización para buscar en dichos niveles una distinta corrección, ¿vale? Por tanto, estamos viendo de manera global, macroeconómica, en la zona euro, que son los mercados que estamos analizando, ahora mismo a día de hoy, a pesar de estar alcanzando en estos índices máximos anuales, freno, contracción y debilidad de la situación en Europa. Los homólogos en Estados Unidos, desde luego esto es otro cantar, esto es otro escenario. ¿Por qué? Porque el mismo escenario, fijaos, que comentábamos, ¿no?, la semana pasada, es decir, desde los máximos hasta los mínimos, donde empezó la fuerte subida a finales de diciembre, el 28 exactamente, analizábamos la semana pasada qué escenario. El escenario de precio objetivo, lo veis aquí marcado, 2.821 puntos, que fue zona de toque de resistencia y que era el precio objetivo. La semana pasada lo analizábamos, zona donde habría que deshacer posiciones alcistas. ¿Por qué? Lo veis aquí, disyuntiva, mercado. Justo ha acontecido con los distintos reuniones macroeconómicas, y fijaos en el corto plazo, tras alcanzar el precio objetivo, estamos viendo ya debilidad y cruces de medias, velas de 4 horas se ve bastante mejor, aquí lo tenemos, máximos mínimos crecientes, todavía no ha perforado ningún mínimo anterior, pero sí estamos viendo ya pequeños mechones bajistas. Particularmente en ese sentido, a día de hoy, ¿vale?, a finales de febrero, podríamos ver lo que, como se analizaba la semana pasada, este era el precio objetivo, ya lo ha alcanzado,
suelto la posición y me mantengo de acuerdo expectante del mercado, de datos macro, de producción industriales, de los PMI manufactureros, de datos de inflación, de desempleo y por tanto, es decir, distintos datos que puedan, de acuerdo, llevar a mejor término los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con China, con el tema nuclear y por supuesto en Europa con el Brexit, ¿vale? Situación de Estados Unidos, 3 días, es decir, estos 3 días de esta semana ya está siendo bajista. En velas de una semana lo vemos. Fijaos el movimiento que ya está teniendo. No lo habíamos visto, ¿eh? No lo habíamos visto, fijaos, desde los meses del año pasado, desde diciembre. Una vela, ¿de acuerdo? Con pequeña sombra, ¿no? En la parte superior, pero con un cuerpo que ya va tomando forma y sobre todo ya la vela anterior en vela semanal nos estaba indicando freno de las anteriores subidas. El precio objetivo está muy bien marcado, muy bien delimitado, particularmente muy buenos profits he obtenido con esta estrategia y en este sentido ahora sí que considero que no es momento para estar posicionados largos en el mercado del US 500, ¿vale? Del S&P 500. Comentarme, por favor, posiciones que tengáis en Estados Unidos, tanto Nasdaq, Russell, Dow Jones. Vale, Santiago me comenta que está largo para intentar alcanzar los máximos históricos, los máximos anuales, los 2.950 puntos. ¿Vale? La mayoría de vosotros me está comentando que ya estáis cortos, viendo, ¿no? Pues lo que es un poco el análisis, ¿no? Que os he comentado. Cristina me comenta que Alejandro, fantástico análisis para posicionarse ahora mismo en el mercado, ¿vale? Y hacer una cobertura con mis posiciones de renta variable. Fenomenal. Vale, la mayoría de vosotros me estáis indicando cortos. Rosa, en ese caso, con tu posición larga casi atacando estos máximos, vigila la posición de esta semana porque podríamos ver que es lo más probable una pequeña corrección, ¿vale? Fijaos en velas semanales que nos ha producido el cruce de medias, por tanto, obviamente continuamos con la tendencia alcista, pero sí que estamos viendo ya señales de corrección. ¿Para qué? Para sanear las últimas semanas, ¿no? de subidas y así, obviamente, coger nuevos impulsos en distintos niveles y poder incluso atacar de nuevo los 2.820 puntos, ¿vale? En el Nasdaq, como observamos, analizábamos semanas anteriores, aquí el volumen nos estaba dando ya señal alcista, no teníamos un precio objetivo vigente. Fijaos aquí que las subidas no han sido tan pronunciadas como en el mercado, ¿no? del S&P 500, porque en el S&P, no lo he comentado, estamos ya casi en el 78%, aquí en el Nasdaq estamos casi en el 65% y la tendencia es exactamente la misma. En el Dow Jones superamos incluso las expectativas del S&P, superando el 83%, y tras las distintas oportunidades podríamos ver una corrección para posicionarnos en distintos niveles. Es decir, una corrección en Estados Unidos, de acuerdo, a nivel semanal o a nivel de entre semana de un 1%, un 1,5%, sería una buena oportunidad para subirse de nuevo al carro, una oportunidad alcista. A día de hoy, en el corto plazo, para hacer trading, desde luego que no. Las oportunidades, ¿cuáles son? Pues el gráfico lo veis, oportunidades bajistas, ¿vale? Obviamente veremos cómo abre el mercado luego a mediodía, pero a día de hoy, cómo ha abierto Europa, cómo cerró ayer Estados Unidos y ahora veremos en Asia, las oportunidades son bajistas, ¿vale? El Nikkei, fijaos ya la debilidad que está mostrando, en el índice, fijaos en China, ¿no? En Hong Kong, la cotización está perforando y además con una envolvente bajista. Y la renta fija en Estados Unidos, que observamos que está teniendo un buen comportamiento alcista, lo cual está indicando debilidad de la renta variable. El homólogo europeo sigue con esa gran fortaleza, con 3 estrategias, dándonos muy buenos resultados, pero fijaos ahora que está teniendo ese freno con este pequeño canal lateral de contracción. Podríamos incluso ver un ataque a dichos niveles inferiores, pero la tendencia sigue siendo alcista. Tras alcanzar, perforar este nivel de resistencia de muy largo plazo, desde niveles, como veis, del 2015, tras perforarlo a inicios del 2019, la tendencia macroeconómica de la renta fija en Europa es alcista. ¿En qué nos podemos apoyar?
lo llevo comentando desde 2 o 3 meses. Es decir, el VIX con esta formación, precio medio histórico 15.50, fijaos, lo ha alcanzado y tras verlo, tras este toque, ¿no? En la línea de soporte de este precio de referencia, observamos un ligero rebote al alza para observar debilidad del mercado global, ¿vale? Por tanto, a nivel global observamos los índices macroeconómico, ¿no? Los índices bursátiles, Estados Unidos, Europa y Asia se encuentran en máximos anuales, pero con menor, o con mejor dicho, con freno a continuar con esas subidas, ¿vale? Me preguntáis en referencia pues, a las distintas posiciones. Si en Estados Unidos, si Estados Unidos, ¿no? Se produce una corrección, podría afectar al DAX con esa corrección, ¿no? Continuar con ese efecto rebote. Efectivamente, estamos viendo en el mercado, de acuerdo, americano, como estamos viendo esa debilidad de estos 3 días de sesiones y por tanto se podría lo que es tener un efecto en el DAX alemán para continuar. De hecho, es probable que tras perforar pueda y que haya un pullback, ¿vale? A la línea de tendencia, que es esta que veis aquí marcado, y obviamente se podría haber apoyado por esa tesitura del mercado americano, ¿vale? ¿Alguna duda del mercado de renta variable, por favor? Fantástico. Vamos a pasar a uno de los activos que más importancia está teniendo ahora mismo en los mercados, que nada más y nada menos. ¿Cuál es? El West Texas. Comentábamos la semana pasada el movimiento, ¿no? El movimiento en taza de asa, movimiento en U, que tras alcanzar, ¿no? Y perforar la línea de resistencia de los 54,50, buscaríamos una triple estrategia. Primera estrategia con 63,32, precio objetivo. Segunda, en torno a los 70,50, ¿vale? Y luego ya la estrategia, desde luego, más a largo plazo, que lo veis aquí marcado, los máximos. Estamos viendo, de acuerdo, que la producción, los datos no han sido nada favorables y estamos buscando lo que es un ataque, de nuevo, con la corrección a la línea de soporte, los 54,50, dándonos aquí una muy buena señal de entrada en torno a estos niveles. Es decir, una orden pendiente en torno a los 54, 52, obviamente con el apalancamiento que cada uno estime. Y en ese nivel, ¿de acuerdo? Fijar el stop loss. Poner una fecha futura para que se produzca, ¿vale? Y poner el buy limit, como lo veis aquí, la línea discontinua, y el stop loss justo por debajo de ¿qué? De las líneas de soporte, donde empezaron a tener esos fuertes máximos, en torno a los 50-63. Estrategia, buscar, repito, esa zona de take profit, ¿vale? En torno a los 63,54. ¿Por qué ese nivel? Porque anteriormente fue justo donde se empezó el movimiento lateral, que lo veis aquí con esta zona de apoyo, que fue la fuerte debilidad y por tanto núcleo estratégico, ¿de acuerdo? Para ver esa debilidad del mercado de la producción, ¿no? Del crudo. Estamos en el West Texas. Aparte de ello, ¿qué observamos? El cruce de medias a la baja. Por tanto, nos apoyaríamos para una orden, como veis aquí, pendiente, delimitada en dichos niveles y alcanzar determinado precio. ¿Vale? ¿Alguna duda de la estrategia? ¿Estáis posicionados en el petróleo alguno, tanto el Brent como el Texas? Vale, la mayoría de vosotros me decís que estáis posicionados con la estrategia en orden pendiente. Esta de aquí, el buy limit, perfecto. Y en el Brent, que me preguntáis bastantes de vosotros, la estrategia es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la zona de resistencia, esta zona muy bien delimitada, muy bien marcada aquí, ¿vale? Tras haber sido perforada, alcanzada, podríamos ver una zona
de toque hasta los 63,40 y por tanto sería la misma estrategia, un buy limit en los 63,40. Si estáis posicionados en ello, eso sí, la zona de recorrido hasta los 70,42, ese es el precio objetivo, es menor, de acuerdo, que en el West Texas. Considero la estrategia con mayor recorrido y por tanto profits en el West Texas que en el BEM, pero la estrategia es exactamente la misma, ¿vale? Respecto a los activos refugios, hemos visto zonas de renta variable en máximos históricos, perdón, en máximos anuales, tanto en Estados Unidos, Europa y también en Asia. ¿Cómo está actuando el activo refugio del oro? Pues fijaos, están teniendo esa vertiente alcista y desde la semana pasada analizábamos que se podría producir desde este punto una zona de correcciones, se ha producido, ¿vale? Para apoyarse en esta vertiente que veis aquí, en esta línea de tendencia e intentar atacar la zona de máximos, como veis aquí, en torno a los 1366. Particularmente, yo lo veo bastante alejado, los 1366, ¿vale? Ya que me habéis preguntado muchos por precio objetivo en el oro. Sí que es verdad que a medida que se vaya acercando, soy partidario de cortar lo que son los beneficios en un punto intermedio. ¿Por qué? Porque fijaos aquí, en el RSI nos está dando ya señales de divergencia. Estamos teniendo tendencia alcista, continúa, pero la línea de tendencia, la veis aquí, ¿vale? Voy a quitar los cuadrados para que lo veáis mejor. ¿Vale? Ligeramente ya la está perforando a la baja. Lo veis aquí en la parte inferior. Lo cual nos podría estar ya dando posibles síntomas de agotamiento del oro. ¿Vale? Y en relación a otro de los activos, ¿no? De materias primas que estamos viendo pues distintas debilidades, ¿cuál es? La plata. Lo tenemos aquí en pantallas, en velas de un día, en la que observamos desde los distintos máximos, distintos apoyos, ¿vale? Y en el corto plazo, tras ver, ¿no? Las distintas correcciones, estamos viendo indecisión e incertidumbre. Desde estas fechas, en este movimiento, estamos viendo que la plata está actuando con distintas contracciones, correcciones. La tendencia actualmente es una tendencia bajista, pero se está suavizando en los últimos días, las últimas sesiones, para posiblemente ver un movimiento lateral que, tras haber perforado esta línea de tendencia, podríamos ver incluso un rebote al alza. Y otro de los focos que tenemos atención, el famoso café, ¿de acuerdo? Con este movimiento de zigzag, velas semanales. Fijaos que ha roto, ahora lo vamos a ver en un time frame inferior, ha roto la línea de soporte de gran largo plazo, los 98-92. Fijaos en velas de un día. Lo ha perforado y la ha perforado además con fuerza, ¿vale? Quiere decir que nos está ofreciendo grandes oportunidades bajistas. A ver, que he movido esto sin querer. Vale. Grandes oportunidades bajistas. ¿En qué nivel? Pues justo en los 98-92. Podríamos continuar con esa debilidad y sobre todo que aquí la estrategia, como podéis estar observando, es un precio objetivo en el que no tenemos ningún foco de atención. ¿Vale? Por tanto, muy buena la estrategia en el café para abrir una posición cortos, hacer desde luego trading y sacar buenos profits en el corto plazo. ¿Vale? ¿Alguna duda, por favor, del mercado de emergentes, de materias primas? Vale. Y en relación, ¿vale? Al precio de las divisas que observamos. En este caso, eurodólar. Fijaos el eurodólar, movimiento lateral. Llevábamos, ¿no? Produciéndose pues, bastantes tiempo, acontecimiento. No perdáis este análisis. Voy a quitar estas velas para que la podáis ver mejor. ¿Y qué observamos? Que tras el distinto apoyo, comentábamos la semana pasada que nos encontramos en este nivel, que podríamos observar un movimiento para intentar alcanzar la zona de resistencia, los 1.15. Se ha producido desde este nivel que estábamos la semana pasada, se ha producido este
crecimiento, ¿de acuerdo? Apreciación, mejor dicho, del euro frente al dólar y por tanto, fijaos en el corto plazo cómo el euro se está apreciando, de hecho, con fortaleza respecto al dólar. En ese sentido, continuamos con la tendencia, máximos mínimos crecientes, expectativas de ir poco a poco con la tendencia. Si estáis posicionados largos, por supuesto, aguantar las posiciones y en dicho nivel, es decir, en estos niveles, la zona de resistencia, sí que buscaría, en caso de alcanzar en el medio plazo, repito, una posición de cortos. Es decir, continuar con la estrategia que nos ha brindado el euro dólar, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna cuestión, por favor? Vale. Como todos los miércoles, pues para enseñaros, compartir tanto análisis como estrategias. Importante, uno de los datos que nos ha comunicado, ¿no?, a todos los inversores, pues uno de nuestros bancos, el Banco Santander, aquí en España, en el que ya sabemos que siempre ha tenido bastante atención por el payout, que es el payout es el porcentaje, ¿no?, de pago de dividendos de sus beneficios y que actualmente se encuentra en el 40%, es decir, de sus beneficios el 40% lo destina a dividendos para sus accionistas y que se plantea subirlo al 50%. Es decir, de cada euro de beneficio que obtenga el banco, el 50 céntimos, el 50% lo destinará a sus inversores. Por tanto, un buen dato, de acuerdo, para los accionistas del Banco Santander, que vamos a ver cómo esa noticia, en este sentido, que los ha dado hoy, cómo ha podido afectar al mercado. Estamos viendo el mercado del Banco Santander, el gráfico, y fijaos, tras anunciar un payout, es decir, un descenso, ¿no?, de un aumento de sus dividendos y por tanto un descenso de sus beneficios que se podrían reingresar como dentro del core business del negocio, observamos lo que es la fuerte caída del valor, lógicamente. Es decir, cuando hay un pago de dividendos el precio baja y es justo lo que se está produciendo. ¿Alguno de vosotros estabais, no tenéis ya la noticia en mente y me preguntáis, Alejandro, con esta debilidad o con este buen dato del Banco Santander, ¿sería buen momento para entrar? Actualmente no. Primero, porque ha habido un cruce de medias, lo veis aquí, ha perforado el precio a la media. Y segundo, buscaría un precio de acuerdo atractivo para entrar en Banco Santander. ¿Entre qué niveles? Entre los 4 euros y entre los 3,70, 3,80. En este rango que dejo aquí marcado, sí que optaría, de acuerdo, por zonas de entrada en Banco Santander. Lo dejo aquí. ¿Vale? Como zona de entrada para el Banco Santander en torno a ese nivel, esos niveles que estáis viendo ahí marcados, ¿vale? Por tanto, fijaos, de hecho está cayendo y bastante fuerte, ¿vale? Lo que es el banco. ¿Cómo puede estar afectando? Pues obviamente el peso que tiene el Banco Santander. Fijaos también BBVA, ¿vale? Que en el corto plazo apenas tiene volatilidad, pero apenas está cayendo, pues ¿cómo puede afectar? Pues en mi posición abierta en el IBEX 35 con unos cortos, pues mira, antes era un 4,55 de beneficio, ahora son 5,20, es decir, continúa con esa debilidad ahora mismo en el IBEX 35 y desde luego la posición de cortos que hemos visto que de manera global, ¿no?, en los índices europeos continúa con el mercado y ahora mismo en el IBEX, que es lo que estáis viendo en pantallas, es la estrategia a seguir, ¿vale? Pues animaros, por favor, luego. Tenemos lo que es el seminario a las 11:30 con mi compañera analizando distintos datos, ¿no?, de renta variable. Espero de haberos enseñado, ¿no?, un poco lo que es la situación ahora del mercado con esos datos macroeconómicos, con esa debilidad, ¿no?, con moratoria de los aranceles, el cambio de retórica de la Fed para esa subida paulatina de los tipos de interés y a día de hoy, por favor, prestar atención a esos acuerdos tanto del Brexit en Europa como el homólogo europeo y asiático, tanto con China como Corea del Norte. Serán los distintos acontecimientos que nos demarquen, ¿no?, el nuevo rumbo de la renta variable y a partir de eso tomaremos de nuevo pues, posiciones en el mercado. ¿De acuerdo? Un verdadero placer, como siempre, estar con todos vosotros. Agradecería, por supuesto, de acuerdo, pues, comentarios, una buena valoración del seminario para poder ir mejorando poco a poco y, por supuesto, nos vemos de cara a la semana que viene. Dejaré la posición que estáis viendo en pantalla, la del IBEX 35, abierta para ver cómo acontece y, sobre todo, qué situaciones macro han pasado de una semana a otra. Así que desearos muy buena semana a todos y nos vemos muy pronto.